Bien. Da un poco de unos minutos de cortesía para que venga más la gente que se va incorporando. Hoy, si no me preguntáis nada en concreto del tema anterior, empezamos el siguiente, que es el 3, que es, una vez vista la base del condicionamiento clásico, sus diferentes variedades y como vimos al final, los matices que puede haber en el inhibitorio y la extinción, que le dan un poco, pues nos ayuden a hacernos preguntas de qué es lo que determina la asociación. Bueno, pues en este tema vamos a ver eso, qué es lo que hace que sea más o menos eficaz, y desembocaremos en las teorías que tratan de explicar por qué son más o menos eficaz el condicionamiento clásico. Las teorías que explican cómo aprendemos. Hemos dicho asociación, sí, pero asociación ¿por qué? ¿Por qué asocio una cosa con otra? ¿Por qué la lucecita? ¿Por qué el contexto? Todas estas cosas que hemos visto, las teorías tratan de responderlas, como suele suceder, y por eso se llama, buenas tardes, mecanismo asociativo y teorías. La primera parte del tema, antes de entrar en las teorías, hay muchos detalles, pero yo os voy a marcar los conceptos más importantes que recordaréis porque son bastante lógicos, y algunas verdades de perogrullo. Por ejemplo, veremos. Dentro hemos visto que hay muchos tipos de condicionamiento, muchas variaciones con los ejemplos que vimos, con los que vienen en el libro del sabor, del miedo, muchas cosas diferentes, pero en todos ellos hay estímulos. ¿Qué es lo que hace que un estímulo sea más eficaz que otro, sea relevante para la especie o no lo sea? Bueno, el primer factor, sabemos que no todos son igual de eficaces. El primer factor es la intensidad. Es muy sencillo. Una luz que yo no veo, que apenas veo, difícilmente puede servirme de señal. Un alimento, cuando no tengo hambre, esto es un pequeño matiz, pero que veáis que si el aprendizaje que estamos viendo tiene sus raíces en el conductismo. El conductismo, cuando estudiáis en psicología, dice, prescindió de la mente porque dijo que eso no se podía ver y solo miraba estímulo-respuesta, pero como veis estamos viendo aquí. Pero bueno, ¿el hambre dónde está? ¿El estímulo o en la respuesta? El hambre está en el organismo, ¿no? Una serie de necesidades. El impulso, bueno, pues bien. Pero vamos a verlo al revés. La comida, más o menos apetecible, más o menos cantidad. Las descargas, por supuesto, si te hago cosquillas, o te duele, o más te duele. Bueno, obviamente, la intensidad, ¿qué ocurre? A más intensidad, mejor. ¿El estímulo incondicional? Por supuesto. El condicional también, porque lo veo mejor, ¿no? Hasta ahí la relación puede ser directa. Pero la intensidad es una variable física y externa relativa al estímulo. Si pongo el volumen 13 o el volumen 15, hablamos de intensidad. Pero cuando hablamos de cómo yo estoy, cómo oigo yo, soy medio sordo, para mí el 13 no es lo mismo que para ti. Entonces hablamos de saliencia como lo que llega a percibir el animal, la persona que aprende. O sea, la intensidad desde el punto de vista subjetivo, lo que a él le llega. Por ejemplo, sabemos que nosotros vemos colores, que es un artificio del cerebro humano. El color es una longitud de onda que no se distingue cualitativamente, que nosotros decimos aquí es rojo, aquí es verde, es una cosa que la gente no la ve, o creemos que, por ejemplo, los perros no los ven tonalidades de luz. La saliencia depende de la intensidad del estímulo, por supuesto, estoy sordo, de la persona, hay personas que oyen y ven mejor que otras, de la especie, si los perros no ven, y por supuesto de donde esté. ¿Habéis visto los libros de Buscando a Wally? Cuando está lleno de gente no lo encuentra, pero está solo, sí. O sea, todo influye. Por lo tanto, la intensidad en general, a más intensidad, mejor condicionamiento, porque
se ve todo mejor, se aprecia todo mejor, pero la intensidad relativa a la persona que le llamamos saliencia. Una palabra para decir lo emergente que es un estímulo para alguien, dado el entorno, dado el contexto, dado la especie de la que pertenece, que tiene su propio aparato sensorial. O sea, los perros tienen, no sabemos lo que la sensación subjetiva, pero sabemos que tiene un mapa de olores, igual que nosotros tenemos un mapa de imágenes y sonidos. ¿Y qué ventaja tiene el mapa de olores? Pues que también se ve detrás de la pared, ¿no? O sea, y no sabemos ni siquiera cómo funcionan los sistemas sensoriales de algunos animales, como los tiburones o algo así. De perogrullo, más intensidad mejor, pero hay un límite. ¿Hasta qué punto podemos, los colores, como he dicho, los podemos distinguir de una forma cualitativa, porque tengo un sistema perceptivo, pero a partir de determinada frecuencia no los vemos? El ultravioleta, el infrarrojo, se nos escapan. Otros animales sí los ven. Bueno, pues normalmente la eficacia de la intensidad va como esta curva. Va aumentando muy rápido a medida que aumenta la intensidad, de cero, un sonido de cero a un sonido o una descarga. Pero llega un momento que da igual, que te suba la descarga, ya te duele mucho, o el sonido ya lo oyes, incluso te molesta. Hay un límite natural que es asintótico. Esta curva se llama asintótica. Cuando una curva matemática tiende a un límite, pero no llega nunca, aquí que se va acercando al tope arriba, pero no llega nunca, siempre está ahí, eso se llama asintótico. Y el límite se llama asíntota. El límite donde. Bueno, pues esa forma. Y en general, ¿qué ocurre si hay más de un estímulo incondicional? Por ejemplo, si tenemos 3 clases de comida o 3 clases de comida más agua, o además de una descarga nos dan una paliza. Más intensidad, más dolor, más de todo, más respuesta. O sea, que es pero muy fácil, ¿vale? Tienen que ver lo que estamos buscando, el tipo de respuestas condicionales que estamos buscando. En nuestro caso, puede tener, ciertos estímulos pueden facilitar más un tipo de respuestas. Las conductuales que decimos es cuando tienes que hacer algo, pues moverte, tocar algo. Las fisiológicas, pues la salivación, los nervios. Pues ciertos estímulos tienen más que ver con unas con otras. Y dependiendo de... No se me ocurre ningún ejemplo, pero por ejemplo, las palomas reaccionan, y la veremos luego, en su ambiente natural, usan el oído para predecir peligros, que son los depredadores que se acercan, y usan la vista para distinguir el grano de la paja, de la arena, para comer. Entonces, si tú quieres condicionar algo asociado con comida, mejor usar estímulos visuales, y con un peligro, estímulos auditivos. Ese tipo de cosas. La forma de la respuesta también es diferente en función del estímulo, porque en la naturaleza pues, reaccionamos de una forma. Y también tiene que ver con el tiempo relativo en que se pone. Eso lo veis que es de cajón, no hay mucho. La intensidad de los estímulos. Segundo factor que influye en la eficacia, el grado de novedad. En general, como es un aprendizaje asociativo para prevenir lo que ocurre en el ambiente, cuando ocurre algo nuevo, tenemos más alerta. En general, cuando algo es más nuevo, es más fácil que aprendamos. Y nos matiza el texto que el cambio en intensidad también es una novedad. O sea, yo cuando pruebo la intensidad y hago un experimento y te pongo una descarga de 10 y luego de 20, no solo aumento de intensidad, también hay una novedad, algo ha cambiado. Bueno, pues esos matices en general, y aquí sí que hay 2 conceptos importantes, hay que distinguir y recordar. Y son efectos lógicos, que yo creo que son esperables y esperados, por lo tanto, que los podemos recordar de una forma sin necesidad de memorizarlos, sino simplemente deduciendo. ¿Qué ocurrirá si antes de una sesión de aprendizaje lo que vamos a utilizar para señal, el condicionado, ya está presente ahí a menudo?
¿Será más eficaz o menos para condicionarlo después? Bueno, podéis pensar cualquiera de las dos posibilidades, pero en general es menos eficaz, porque no es nuevo, es algo que ya existe, algo que está ocurriendo en el ambiente a menudo y que no es señal de nada, o no lo veo yo. Cuando sea señal de algo en efecto, me va a costar más darme cuenta. Esto tiene un nombre que puede llevar a ciertas confusiones. Por el condicionamiento inhibitorio que vimos el otro día. Se llama inhibición latente. Es decir, una señal que está en el ambiente, un estímulo neutro que es habitual en el ambiente, es más difícil que luego sirva de condición, de estímulo condicional. Ese estímulo ha quedado inhibido de forma latente, hasta que no se demuestra luego. Latente quiere decir que no lo puedo comprobar, pero que algo queda. Se llama así, o preexposición al EC. En general, el efecto es que es más difícil condicionarlo luego. Que no es lo mismo que la habituación, aunque es parecido. Esto es una habituación perceptiva. La habituación decíamos que era fisiológica, ya no lo oigo ni lo siento tanto. En este caso sería una especie de habituación atencional. No le atiendo, es algo que está ahí siempre y no le atiendo. O sea, la principal tesis de que la inhibición latente es porque dejamos de prestar atención a las cosas habituales que no son importantes. O sea, la atención es es el primer cuatrimestre de atención, ¿lo habéis hecho? Habéis visto que hay una atención que es dirigida, la esforzada, no la de alerta, la esforzada y la dirigida, la del control ejecutivo, requiere recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una cosa no es importante, pues dedicamos a otra cosa. O sea, el efecto de dificultad de aprender, le quitamos la atención. Y si le quitamos atención, obviamente, en las sesiones de aprendizaje que viene asociado con una descarga, nos costará más darnos cuenta. Esa es la teoría. Hay otra teoría, o un matiz en la teoría, que dice, no, a lo mejor no es solo la atención, sino que tú siempre estás comparando lo que ocurre en el ambiente con lo que ocurre después y ese estímulo que ya está delante no te interesa porque hay otros más interesantes que compiten con él. Ese ya, o sea, bueno, es muy parecido. Esta es, digamos, una selección relativa de lo que hay en el ambiente. El ambiente siempre es muy rico. Claro, nosotros hablamos de la luz, del CLI, pero hay muchas más cosas. Entonces, pero son matices, no tienen mucha importancia. Lo importante es, recordad el efecto. La preexposición al EC o inhibición latente dificulta el aprendizaje. La inhibición latente no es condicionamiento inhibitorio. ¿Os acordáis de lo que era? O sea, si yo pongo esto y luego no ocurre nada, en teoría, ¿hay condicionamiento inhibitorio o no? Fijaos, estímulo, no ocurre nada, estímulo, no ocurre nada, estímulo, no ocurre nada. Eso no era el inhibitorio. ¿Qué falta ahí? Falta que haya un ambiente con descargas. No hay condicionamiento inhibitorio porque no pasa nada. Ahora, si ahí hubiera descargas y eso indicara que no, pues ahí sí lo habría. Bueno, pues la inhibición latente no es un condicionamiento inhibitorio porque si luego tú haces la prueba del condicionamiento inhibitorio, que era la sumación, no funciona. Y vamos a pensarlo con lógica también. En el inhibitorio, la señal de seguridad, aquella luz verde que poníamos, en un ambiente donde la roja había muchas descargas y la roja indicaba descargas, la verde con la roja aliviaba la alarma. En este caso, esta roja que está ahí sola de cuando en cuando, si la pongo con otra diferente que se indica descarga, no alivia nada. ¿Por qué? Porque no es inhibitoria. Os dais cuenta que es muy diferente. ¿Por qué me ha de aliviar esa luz? Que además no le hago mucho caso, ¿no? Casi. Es más, como veremos luego, a veces el que aparezca una luz diferente ahí incluso agrava la alarma, ¿no? Pero no supera la prueba de sumación, ni la de las dos pruebas que decíamos. Y la del retraso en la adquisición, aunque ocurre,
que hay un retraso en la adquisición, no supera la de sumación. Es decir, no es lo mismo que el inhibitorio. Bien, ya está. Reexposición al EC dificulta el aprendizaje y no es lo mismo que el inhibitorio porque falta el punto. Principal hipótesis, no la atendemos. Tanto que deja de ser importante. ¿Y qué pasa si lo que es habitual en el ambiente es el estímulo incondicionado? Aprenderemos el estímulo incondicionado impredecible. Está ahí. ¿Aprenderemos más fácil o menos a predecirlo si luego hay una señal eficaz? No, pues tampoco. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hemos tenido descargas sin poderlas prever. Cuando hay una señal que sí es eficaz, tardamos en darnos cuenta más que si no hubiera habido descarga. ¿Es lógico o no? Fíjate, te están pegando. Cuando alguien te dice, te hago esta señal, no te pegaré, tú ya estás como resignado. Más difícil que te des cuenta que hay una salida, ¿no? Pues las dos, la preexposición al CIAI, las dos disminuyen la facilidad de aprendizaje. Y en este caso podemos anticipar algunos porqués. Algunos porqués. El primero son pequeños matices, pero si se entienden es fácil. El primero es eso. Si es imprevisible, ¿qué voy a hacer? Pues resignación. Ya. ¿Para qué me voy a fijar? Si no me pega igual. Desechar lo irrelevante ya no lleva a nada. La segunda teoría dice que el dolor o la frustración, las consecuencias negativas que produce un estímulo negativo o las positivas y la excitación que produce un positivo dificulta el aprendizaje. Genera una bruma de placer o lo contrario que interfiere con que eso ya tiene un valor por sí mismo y interfiere con el procesamiento junto a otras cosas. Y también la memoria del pasado, por supuesto. Aquí me pones esto, pero yo me acuerdo que han pasado 1000 veces que no ha ocurrido. Por lo tanto, esto puede ser una casualidad. Nuestro aprendizaje es probabilístico y tenemos en cuenta series largas. Dice, sí, pero por casualidad. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos dos factores. El primero, intensidad a más mejor, grado de novedad a más mejor. Y hay dos fenómenos que es precisamente menos novedad, tanto el EC y el EDI, que por supuesto hay menos novedad, menos dificulta el aprendizaje. La novedad más mejor. ¿Vale? Estos dos fenómenos son quitar novedad, hacerlos familiares. Bien, la concordancia, lo que decíamos antes de la luz, los estímulos visuales y los auditivos para las palomas en la naturaleza, también si son apetitivos o aversivos, o sea, la naturaleza de los estímulos en sí para la especie y la combinación entre ellos, una descarga con una luz, cosas así, puede facilitar o no. Por ejemplo, si son apetitivos o aversivos, si para la especie funciona, y para las personas, para cada individuo hay cosas que le afectan más que otras, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de las palomas, pero hay muchos, y también el condicionamiento operante, lo que puede hacer un animal es lo que suele hacer. Por ejemplo, tú puedes aprender a hacer con la comida. En los circos veis que un loro lo hace ir en bicicleta, no sé qué, pero lo que el animal hace habitualmente cuando se alimenta, una paloma es picotear. Será más fácil que picote. Entonces, si a una paloma le enseñas había un circo que le enseñaban a sumar. Le decían 2 más 3 y se marcaba el 5. Pero todo era a base de estímulos. O sea, si tú le dabas 2 más 3 y tocaba el 5, le dabas... O sea, como había aprendido, no sabía sumar, pero sabía que en determinada señal había que tocar aquí. Pero tocar aquí, si era picotear, si era otra cosa que la paloma no hace habitualmente con la comida, le costaba horrores de aprender. Entonces,
Los trucos con los animales suelen ser siempre los mismos porque son más fáciles de entrenar. Bueno, pues eso. Hay una, lo veis que es muy fácil. Los EIC, las asociaciones son más efectivas si en la naturaleza lo son. Por supuesto, el EC también, aunque sea neutral, como decíamos antes, hay unos que nos llaman más la atención que otros. Al ser humano es más fácil condicionarlo con colores, un semáforo, pero un perro no, si no los ve, obviamente. Si vemos otra cosa. Las palomas es mejor visual que, por ejemplo, una luz. Si, por ejemplo, la luz a la derecha o a la izquierda significa una cosa u otra, es peor que si o sea, si una señal está de un lado a otro o si es de una luz u otra, más fácil con luz, son más visuales y otros animales diferentes. Bueno, eso es también muy como digo yo, de perogrullo. Entonces vamos a ver una serie de conceptos. Bueno, el tipo ya vemos que el tipo y la especie. El segundo es la relevancia en el contexto natural del animal. Con los ejemplos se ve lo que he dicho. Cuando tú tienes comida, sueles hacer una serie de cosas para comer. Pues todas esas cosas que haces para comer, de forma natural salen, son más fáciles de conducir. Es lo que llamamos sistema de conductas. Las reacciones habituales en la naturaleza entre determinados estímulos. Por ejemplo, es mucho más fácil asociar una descarga con un estímulo audiovisual. Porque lo que te produce dolor desde fuera suelen ser cosas que se ven venir y el malestar estomacal con un sabor, más que con una luz, obviamente. En las palomas, la luz con la comida, sonido con la defensa que he dicho antes. Y en el ser humano hay un experimento que hay unas tarjetas en las que una se asocia con un dolorcillo y otras no. Las que tienen dibujos de animales asociados con dolor es mucho más fácil que si fueran flores. Aunque utilizamos el mismo sistema, cuando hay un dibujo de un animal se produce cierto dolor, o sea, la reacción al dolor, que es lo que condicionamos. Si son flores cuesta mucho más de aprender. ¿Por qué? Porque sí, esperamos que un animal nos pueda causar dolor, una flor no. Vale, muy fácil, ¿no? O sea, la relevancia en el contexto natural, a más relevante, más fácil. Y este es más importante, porque con este vamos a ver parte de la teoría. La fuerza biológica es el concepto que distingue entre EI y EC. ¿Por qué la comida? Cuando dijimos que el EC era neutro, os dije que, bueno, neutro del todo no es. Yo cuando veo una luz, la miro. Lo que pasa es que es poco importante en mi vida. Poco importante para mi vida. Mientras que la comida, si tengo hambre, sí lo es. Y si tengo poca hambre, es menos importante. Bueno, pues eso le llamamos fuerza biológica. El impacto que tiene un estímulo de natural por mis propias necesidades. Pues el EI y el EC, ¿en qué se diferencian? En que uno tiene fuerza biológica, mucha, y el otro poca o casi ninguna. Esa es la única diferencia. O al menos eso pensó Pavlov. Dice, ¿por qué puedo usar una comida para condicionar un sonido no al revés? Pues sí se puede. A lo mejor ya lo veremos. Pero la fuerza biológica fue la primera explicación. Dijo, aprendemos a asociar cosas que ya están asociadas en nuestra mente, la comida con cierta reacción, porque tiene una fuerza biológica con cosas que no están en nuestra mente porque no tienen fuerza. Primera explicación. Por lo tanto, podremos condicionar estímulos sin fuerza biológica con otros de fuerza biológica. ¿Qué ocurre cuando una señal, un estímulo condicionado, lo hemos ensayado, lo hemos aprendido con cierta intensidad? Muchas veces, mucho tiempo. Por ejemplo, el dinero. El dinero es un estímulo condicionado. Perdón, condicional. El dinero ni se come ni se bebe. Sin embargo, tiene un poder eso caballero. ¿Podemos usar el dinero para condicionar otra cosa? Por supuesto, es muy potente.
Es decir, el dinero ha adquirido fuerza biológica, a fuerza de condicionar. Cuando naces, no te importa el dinero, luego sí. O sea, a lo largo del tiempo ha adquirido fuerza biológica. Pues a lo mejor lo que estamos haciendo con el aprendizaje es transferir fuerza biológica del uno al otro. Por eso, y eso lo llamamos condicionamiento de segundo orden. Y superiores. ¿Qué quiere decir? Y superiores, de tercer y cuarto orden. Mira, si una luz roja adquiere fuerza biológica al asociarla con una descarga, genera miedo y alarma. Luego uso esa luz roja para condicionar una luz verde. Y luego un sonido, una luz verde. Voy perdiendo eficacia, pero se logra condicionamiento. ¿Vale? Y eso lo llamamos segundo, tercer y cuarto orden. Asumiendo que la fuerza biológica es lo que se transmite. Que cuando aprendemos adquiere cierta fuerza. Fuerza biológica adquirida, por decirlo así. No me acuerdo que venía esto de inhibición. Tengo el texto delante, pero si no lo aclararé. Pero creo que también se podía conseguir. Bueno, que poco a poco también pierde fuerza, ¿eh? Bueno, es uno de los fenómenos que acordarnos de las variables que influyen en el condicionamiento. Una es la fuerza biológica y de ahí asumimos que la asimetría en fuerza biológica es lo que determina que se pueda condicionar uno. Otro importante que tenéis que recordar es el contracondicionamiento. Y con el dibujo este yo creo que también queda claro. El contracondicionamiento es cuando tratamos de que una consecuencia negativa de por sí, con fuerza biológica, digamos, por ejemplo una descarga, tratarla como una señal de placer, darle la vuelta, asociarla con, ahí he puesto un caramelo, una y otra vez para que la descarga te genere lo mismo que el caramelo. Esto es contracondicional, es decir, darle la vuelta a la fuerza biológica a lo contrario. Anularla, ¿de acuerdo? Se consigue. A cierto punto el concepto de estímulo. Igual que el de segundo orden y superior va perdiendo eficacia, también se consigue. Con algunos ya, como por ejemplo el dinero, está tan condicionado que... ¿Vale? O sea, se queda claro que es el contracondicionamiento. O sea, todo esto tiene que ver con la fuerza biológica. Aquí lo que le estamos es dando la vuelta, aquí la estamos transfiriendo, y luego este es muy interesante también, y también muy importante. ¿Qué ocurre si dos estímulos sin ninguna fuerza biológica van siempre juntos? Distinguibles, sonido de una luz, pero no me importan, digamos. Pero los veo y los percibo. ¿Hay aprendizaje o no? Bueno, pues resulta que sí lo hay. Hay una asociación implícita que no se demuestra en principio, no sé por qué, pero si yo hago este tipo de experimento, y luego condiciono esta luz con algo, este también tiene un efecto luego asociado. Hay una asociación ahí. Yo me he dado cuenta que van siempre juntos y algo le transfiere. Esto se llama precondicionamiento sensorial porque es meramente sensorial porque no hacemos ninguna prueba. O sea, aquí no hay nada que condicionar todavía. Pero aquí sí. Entonces, esta fuerza que adquiere aquí la transmite a la asociación que había antes. O sea, que aparezca ahora, por ejemplo, el sonido, a ti te hace pensar que va a haber descarga. Sí. Porque te has dado cuenta que venían siempre juntos. Vale. Eso es un efecto. En estos efectos hay que recordarlos bien porque los vamos a utilizar para discutir las teorías. Y bueno, como hemos visto, bueno, pues la relevancia de los estímulos, la naturaleza que entre ellos dos, pues los diferentes tipos, la importancia natural, la fuerza biológica relativa. Y aquí acordarnos de esto. Segundo orden es fácil de entender. El contracondicionamiento es cambiar el carácter de la fuerza biológica al contrario. Y el precondicionamiento sensorial es un aprendizaje sin efectos prácticos hasta que no lo comprobamos. Pero si lo comprobamos vemos que sí se ha dado cuenta. Si no lo comprobamos no lo sabremos nunca.
¿Vale? Y luego lo último que es importante en cuanto a los estímulos para que el aprendizaje ocurra o no, es la contiguidad, que ya la vimos al principio. La relatividad entre el intervalo entre ensayo y el intervalo entre estímulos, es decir, entre el periodo en que ocurren las dos cosas importantes y el periodo que no ocurre nada. Por supuesto, a más tiempo en blanco no ocurra nada, más preciso sea el intervalo entre estímulos, la eficacia aumenta, porque si no estamos en un ambiente confuso. Y ya vimos las posibilidades que había de demora, de huella si había hueco, simultáneo, todo eso. Bien, pues respecto al poder predictivo, hemos visto las características de los estímulos. Vamos a ver ahora un análisis matemático, lógico, de si cuando un estímulo es predictivo, a ver si funciona eso, ¿no? Si atendemos a los experimentos que hacemos, solo hay dos elementos importantes, el EC y el EI, y en cada periodo ocurren estas cuatro posibilidades, A, B, C o D, las que hablamos también el otro día cuando hablamos de que hay que comprobar, aleatorizar la situación y comprobar si hay aprendizaje. O bien, ocurren los dos continuos, es decir, es predictivo, o bien ocurre uno solo, o el otro solo, o ninguno de los dos. No, está pintado. Esa es la sesión entera. Ahora vamos a ver. Hay una medida, podríamos hacer muchos análisis de aquí, ¿no? Pero hay una medida del poder predictivo de la señal, es decir, si la señal es buena o no, una medida objetiva, que es esta. Esto significa, la P1 es en qué medida la señal previene la descarga. ¿En qué medida la señal previene la descarga? Esto le llamamos la probabilidad de que, dado el F, la señal, ocurra el EI. Este es un símbolo matemático. Si habéis dado alguno de matemáticas de probabilidad, lo sabréis. La probabilidad de que ocurra el EI, o sea, que haya una descarga, dado que aparece una señal. Por supuesto, a más alta es esa probabilidad, más efectiva es la señal. Entonces, esto es la primera medida en positivo. Y la segunda en negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca una descarga sin señal? Esto quiere decir que no. La negación. Si no hay señal, ¿cuántas veces aparece la descarga? Y esto resta poder predictivo. Descarga sin aviso. Bueno, pues con esto podemos analizar la asociación LCI, si es efectiva o no. Si esta es muy alta, es imprevisible. Si esta es muy alta, es más previsible. Bueno, ¿cómo se calcula esta primera probabilidad? Es la probabilidad de que ocurra EI, es decir, EI sí, dado que ha ocurrido el EC. El EC ha ocurrido en estas dos. En estos dos cuadros. ¿Vale? Entonces la probabilidad será A entre A y B. De todas las veces que ocurrió la señal, A más B, todas las veces que ocurrió la señal, esta fila, ¿en cuántas de ellas ha habido descarga? Dada la señal, ¿en cuántas veces ocurrió la descarga? A partido por A más B. Esa es la probabilidad positiva. Esto es un análisis que no es teórico, es puramente matemático para decidir si eso es lo que medimos, si eso es lo que mide nuestra mente, si simplemente calculamos la probabilidad, la eficacia de la señal. Bueno, pues este sería un cálculo lógico. A más alto sea este número, que si os fijáis es siempre menor que 1, o a lo sumo es 1 o 0, si nunca han coincidido, es un número probabilístico entre 0 y 1. Y este lo restamos, porque este es lo contrario. ¿Cuántas veces ha ocurrido la descarga sin señal? Todas las veces que no ha habido señal, ¿cuántas veces ha habido descarga?
es una medida de periodos, ¿no? Podemos decirlo en periodos, pero bueno. Y restando el P0, el P1 del P0, pues esto es el valor predictivo de nuestro experimento. Y hay un pequeño gráfico, que sería este, a más alto sea P1 mayor poder predictivo, a más bajo menos, sería casi, el P0 iría en la dirección inhibitoria y el P1 en la dirección excitatoria. Bueno, simplemente, olvidándonos un poco las matemáticas, aunque tampoco son tan complicadas, es simplemente acordarnos de estas dos cositas. Dado, o de este dibujo, dada la señal, cuántas veces ha habido descarga, y dado que no ha habido señal, cuántas descargas ha habido sin señal. Y restarlo es el valor predictivo objetivo, matemático. Podríamos hacer otro tipo de análisis, pero está muy claro. Cualquiera nos da una cifra parecida. Esto sería la probabilidad objetiva de que aparezca la luz y dado una descarga. De esta manera medimos, si esta es lo que hacemos, el emparejamiento y podríamos predecir el aprendizaje. Pero no ocurre así. Ocurre que hay una serie de fenómenos que no cumplen esta ley. Dos de ellos son el ensombrecimiento y el efecto bloqueo. Aquí hemos dicho que si hay una asociación perfecta, si por ejemplo, vamos a ver qué ocurre si siempre que hay señal, hay estímulo incondicionado y nunca hay una señal, una descarga sin señal, esto será cero. O sea, nunca va a haber una descarga sin señal, cero. Esto será cero. Y esto, como B es cero también, nunca va a haber una señal sin descarga, es 1. El máximo poder predictivo es 1. Pues hacemos un experimento con una asociación perfecta y no funciona. Bueno, podemos matizarlo, pero ¿cuál es este? El ensombrecimiento. En este experimento, aquí es cuando veis, a ver, ahora volveré, pero veis que los detalles importan. Yo creo que estos dibujos me ayudan. Mirad, el ensombrecimiento es esto. Hay dos señales y la descarga. Dos heces. En el periodo de aprendizaje, aquí no estamos haciendo nada de inhibición, nada de eso. El sonido y en principio, ¿sabes qué pasa? Que el sonido apenas se condiciona. A pesar de que, si miramos esto, tiene una asociación perfecta. Cada vez que aparece el sonido, aparece la descarga. Pues resulta que parece ser que la luz ensombrece. O sea, cuando pongo el ARC en gris, quiere decir que es más leve, ¿eh? No es que desaparezca, pero no se condiciona con facilidad. Claro, esto, el que va justo delante de la descarga, ensombrece al otro. Es una especie de efecto como que lo tapa, como que me olvido que estaba ahí. Fijaos que antes hemos hecho el precondicionamiento sensorial. Os lo vuelvo a mostrar para que no nos confundamos. Pero aquí no ocurre nada. Aquí no ocurre nada. En otro se ocurre una descarga. Entonces queda la asociación entre la descarga y no el otro. O no tanto como el otro. Y eso no lo puede explicar este sistema que hemos visto aquí. El poder predictivo no lo puedo explicar. Y también ocurre el ensamble. Bueno, ahora te voy a explicar lo del condicionamiento sensorial. Resulta que esta asociación sí nos hemos dado cuenta, pero en este momento no era muy eficaz y no ha funcionado. Si luego hacemos esto, este recupera la fuerza. Si extinguimos la fuerza de este, se la queda el otro, es decir... O sea, si la inhibe. En principio la inhibe, pero si luego extinguimos, o sea, la luz verde la ponemos y no pasa nada, cuando aparece el sonido, ahí sí que hay una reacción. O sea, había una asociación. Sí. Lo que pasa es que aquí es relevante, pero cuando hemos borrado uno del esquema de aprendizaje, el otro ha recuperado la fuerza que tenía. Eso es un fenómeno
empírico, comprobado, ¿eh? Esto no es... Antes hemos dicho la teoría y esto es una contradicción contra la teoría del valor asociativo. Es decir, aquí esto tiene una asociación perfecta y no funciona, pero curiosamente, si borramos el otro, sí funciona, vuelve a funcionar, ¿eh? El ensombrecimiento, uno de los fenómenos, que además nos sirve pero para las teorías. Y el segundo, también muy interesante, o más interesante aún, es el bloqueo. El bloqueo es el siguiente. Si yo aprendo algo con un estímulo A, pongamos ahora eso, me da igual, y aprendo una asociación. Y luego añado otro, fijaos que ahora otra vez esto. Pues esta vez el que no funciona es este, el añadido. ¿Por qué? Porque ya lo sabía. Y aunque la ponga delante como aquí, como ya tengo esta información previa, bloquea al nuevo aprendizaje. Se llama bloqueo. Este parece que hacia atrás le hace sombra, este parece que un aprendizaje bloquea al siguiente. ¿Se entiende? El efecto de bloqueo es cuando he aprendido algo, añadir nuevos estímulos condicionados no genera, como veis, la fuerza es mucho menor. Y también ocurre el bloqueo hacia atrás. Es decir, este. El bloqueo hacia atrás es, hago este de aquí, ¿os acordáis de este de aquí? Aquí estará funcionando la luz. Por lo que hemos visto en el ensombrecimiento, funciona la luz. Pero si luego recondiciono el A, este pierde fuerza. ¿Te das cuenta? Es decir, aquí estoy bloqueando hacia adelante en el sentido que este gana la fuerza aquí y a lo nuevo no lo deja entrar. Y este le estoy dando fuerza aquí y lo anterior, lo viejo, lo borra. Bloqueo hacia atrás. Estos dos fenómenos que contradicen la ley de probabilidad, emparejamiento objetivo, son los que dan pie a la primera de las teorías de cómo funciona el condicionamiento clásico, y es esta la teoría, el factor sorpresa. Si aquí analizamos un poco por encima todo esto, ¿qué ocurre en el ensombrecimiento? Pues que esto me predice esto, y esto para mí es irrelevante, no tiene un valor. Cuando este desaparece, digamos que este gana valor, bueno, pues aquí más aún. Esta situación ya es predecible. Aparece algo nuevo que no aporta nada. Por lo tanto, mi mente no cambia las asociaciones. Ahora, si luego hay cualquier cambio, es decir, algo sorprendente en el ambiente, imprevisible, me fijo y lo asocio. Y si no, no. O sea, el factor clave para el aprendizaje clásico es el factor sorpresa, no la probabilidad de asociación o el emparejamiento objetivo. Pero es una teoría, ¿eh? Ahora veremos que no es completa. Esta teoría nace para explicar el efecto de bloqueo. ¿Por qué yo no aprendo aquí nada en el bloqueo de Kami? Porque no me aporta nada nuevo esa luz. El ambiente ya estaba previsto. ¿Vale? Entonces dice, bueno, yo me fijo, atiendo cuando hay algo imprevisible. Cuando tengo todo previsto, me relajo y dejo de aprender. ¿Vale? Esa es la teoría. La teoría que desarrolla Rescorla, la teoría del factor sorpresa. No os asustéis por los símbolos, que no tienen ninguna importancia. Muy fácil. Rescorla dice, yo voy construyendo una asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, la descarga, la reacción, es lo mismo, que va estableciéndose a medida que tengo experiencias y me confirman que esa señal es válida.
El factor que hace que esa asociación sea sólida es la sorpresa. A medida que está ocurriendo, que voy aprendiendo, los primeros ensayos, las primeras asociaciones de señal-descarga son muy sorprendentes y generarán mucho aprendizaje, pero poco a poco iré llegando a un límite máximo. Eso es lo que dice la teoría. El valor asociativo va aumentando en los ensayos, pero cada vez más lentamente, porque al final ya tengo el ambiente previsto. Es decir, hay lo que os decía antes, una asíntota, un límite máximo donde llega el aprendizaje. Y la fórmula, también si la leemos, las fórmulas no son más que palabras con símbolos, así que para que se asusten. Este triángulo quiere decir incremento de V. V es el valor asociativo, es decir, la fuerza de la señal en mi mente, ¿no? Lo asociada que la tengo a la descarga. En la N quiere decir en el ensayo N, el 1, 2, 3 en el N. Por supuesto, depende de una serie de factores, pero este de aquí, entre paréntesis, es el más importante, es el factor sorpresa. De el valor asociativo en el ensayo anterior y del límite máximo del que se puede aprender. El límite máximo es constante, dependiendo de la luz y el sonido que hemos visto antes. Yo puedo llegar a aprender tanto. Y si ya lo tengo todo previsto, en el ensayo anterior ya sabía perfectamente cómo funcionaba todo esto, no aprenderé nada. Pero si en el ensayo anterior no, apenas tengo, son uno de los primeros, apenas lo conozco, pues aprenderé mucho. Es decir, esta resta. Esto es no sale así, no sale con la fórmula. Te van a preguntar, la teoría Rescorla se basa en, y te dirán, en la probabilidad de emparejamiento o en el factor sorpresa. Esa es la pregunta que sale. Y las veremos. O sea, va a ser de generalidad, de concepto claro, no de formulita. No os asustéis. Es decir, yo lo que esta resta dice es cuán sorprendente es lo que está ocurriendo. Si ya lo he pasado 30 veces igual, a mí esto me impacta poco, pero si es la primera vez, aprendo mucho. Las primeras veces aprendo mucho, poco. Vamos a verlo en pequeños gráficos y tal. Y alfa y beta, ahora veremos lo que es. Alfa y beta son... el alfa, hemos dicho que según la luz sea más o menos visible, eso es el alfa. Una luz apenas visible, una señal poco inteligible, alfa muy bajo. No solo la intensidad, sino la saliencia. O sea, la efectividad por su valor sensorial y perceptivo. Y beta es de la descarga. La importancia del dolor que me causa, el hambre que tengo, lo que sea. O sea, es un factor corrector que depende de todas estas variables que hemos visto de los estímulos, que es teórico, ¿eh? O sea, yo normalmente se pone 0,5, 0,5 o para decidir que son valores medios. No sabemos lo que es una señal perfecta, ni una descarga perfecta o absoluta, entonces le ponemos un valor medio. Pero que veáis que la teoría dice, bueno, depende de las características de la señal, alfa, de las características delta, beta, del máximo valor asociativo que pueda aprender yo en esa situación concreta, que llamamos lambda, llamamos X, y de lo que he aprendido hasta ahora, de lo que ya sé hasta ahora, V a n-1. Y os pongo aquí un ejemplillo para que no os asustéis. Si yo en el primer ensayo, ¿cuánto he aprendido? O sea, si no ocurre nada, no puedo aprender nada, no puedo predecir nada. Pero cuando ocurre una descarga, puedo aprender a predecirla. Normalmente el lambda tiene un valor 1 máximo, el 100%, ¿no? Yo veo una descarga en mi ambiente, me da miedo, me duele, por lo tanto, la quiero predecir y puedo llegar a lambda 1. De momento, no tengo ninguna señal. 0, no sé nada. En el segundo ensayo aparece una señal. Que normalmente lo que os digo, alfa beta se pone en 0,5, lo que queráis, 0,5. Y lambda vale 1 y el valor hasta ahora
asociativo y no tengo nada que la prediga, es 0. Por lo tanto, en el primer ensayo aprendo 0,5. En el segundo, alfa y beta es lo mismo, lambda sigue siendo 1 y del ensayo anterior ya no es 0, es 0,5, esto de aquí. Esto de aquí pasa aquí. Y aprendo 0,25. Os dais cuenta que cada vez aumento un poco más el aprendizaje, pero ya no puedo aprender mucho porque tengo la mitad prevista, ¿no? El valor predictivo, que aquí es 0,5, aquí, bueno, esto se me ha colado, pero es 0,75, y el factor sorpresa aquí, en el primero es 1, en el segundo 0,5, es decir, la sorpresa cada vez es menor, ya me voy dando cuenta de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y el valor predictivo que el total, o sea, tengo más prevista la situación, aquí me he dado cuenta de una probabilidad de 0,5, aquí 0,75, yo sé que la he descargado, y así sucesivamente en el siguiente ensayo, el 0,25 va aquí, o sea, el valor predictivo que tengo es 0,75, ya puedo aprender mucho menos. Lo mayor sea el valor predictivo, menor será el valor predictivo anterior que ya tenía, menos el que puedo aprender. Y hasta que llega un momento que llegamos a 1, a la asíntota, y ya no aprendo nada, y ahí se explica el bloqueo y otras cosas, porque ya no hay nada que me sorprenda. ¿Vale? De aquí os quedáis con esto. Lo importante es la sorpresa, o sea, lo que ya sé y lo que puedo llegar a saber. La diferencia entre lo que ya sé y lo que puedo llegar a saber. Y si la sorpresa cada vez es menor y el valor predictivo del EC, es decir, de la señal, cada vez es mayor, por supuesto. Ya sé. Entonces, esas son las cifras que aparecen ahí. La V es el valor predictivo, o sea, cada vez una señal más eficaz, y la sorpresa, lo del paréntesis, cada vez es menor. Y a menor es la sorpresa, menos aprendo en el siguiente. Así que la fórmula no hace falta mucho más, solo la lógica y la fórmula. Entonces, con eso explicamos, por ejemplo, el bloqueo. ¿Qué ocurrirá según esta teoría si utilizo dos estímulos diferentes para la misma señal? O sea, para la misma descarga. Es decir, ensayo con A y ensayo con B. Y luego los utilizo juntos. Bueno, como lambda es máximo 1, al juntarlos tienen que quedarse 0,5 cada uno. No pueden valer 2. Por lo tanto, pierde poder predictivo al juntarlos. Cuando hay dos señales en vez de una sola, el valor predictivo de cada una, la fuerza asociativa es menos, según la teoría. A más señales use, menos fuerza asociativa tendrán. Porque el máximo es lambda, es el 1, ¿vale? Entonces, si solo hay una, esa puede llegar a lambda. Si hay dos, entre las dos llegan a lambda, pero no cada una por separado porque es imposible. Aunque haya 1000 señales, solo puedo llegar a predecir lo que puedo llegar a predecir, ¿vale? Primera predicción es esa. Segundo, explica el efecto bloqueo. Y con esto acabaremos. ¿Cómo explica el efecto bloqueo? Pues acordáis lo que es bloqueo, ¿no? Utilizo A y luego le meto otro, A más B. Y resulta que el B no hay manera. ¿Por qué? Porque en el principio A ha adquirido toda la fuerza asociativa y el factor sorpresa ya es 0. Por lo tanto, añadir a B no cambia el factor sorpresa y el aprendizaje de B es nulo. Es decir, aquí tengo la primera parte, el valor asociativo de la luz verde llega a 1, por lo tanto, cuando meto la otra, el factor sorpresa es 0 en estos experimentos y sigue con 0 y el otro con 1. Lo bloqueo. Vamos a ver otra vez el efecto bloqueo, que estaba aquí. Pero algún valor tiene que tener, porque si luego tú le quitas la... Pero eso son que la teoría no funciona del todo. Tú ya estás previniendo resultados que te has dado cuenta. Pero la teoría predice eso, no lo predice todo. Según la teoría, si todo fuera como debe, no habría nada. Espera, no sé dónde estaba. Quiero volver al factor sorpresa. Aquí, no, bloqueo. Aquí, aquí.
Vamos a dejar el bloque, aunque no es el de atrás. Este de aquí lo explicamos por el factor sorpresa, es decir, este ya predice perfectamente la descarga, el ambiente es previsible, aquí no hay ninguna sorpresa, no aprendo nada. Y eso lo explica con la formulita y numéricamente la teoría. Pero que entendéis que es esto. ¿Vale? Próximo día seguimos con otras cosas que explica y algunas que no. Que ya veréis que el precondicionamiento sensorial que tú dices, eso no lo puede explicar. Porque ahí no hay descarga. Y aquí el valor sorpresa solo se mueve cuando hay descarga. O sea, la teoría es incompleta. Y veremos alguna alternativa a esta teoría, diferentes interpretaciones. Ya está. Esto era. ¿Vale? Nos vemos el jueves que viene.